human beings can actually change the very nature of the earth. Because we are already at the tipping point. The smoke that is being emitted blankets the entire area. People who live close to the land are going to be harmed. And it's not just about the animals in the forest. It's the people's forests that are being logged. They signed a deal with the government, essentially. Sell your land. If you don't sell your land, we're going to mine around you. And if you take that away from me, I've got nothing else. I've got nowhere else to go. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Fajardo Mendoza, yo soy abogado de la Amazonía ecuatoriana y estoy representando a 30.000 personas, campesinos e indígenas en un juicio contra Chevron Corporation ante Texaco. Bueno, el problema es el siguiente: Chevron inició a operar o extraer petróleo del Ecuador en el año 1964. En la Amazonía de Ecuador. En esa área habitaban pueblos indígenas. Primero invadió el territorio de los pueblos indígenas y posteriormente fue arrojando todos los tóxicos como agua de formación, petróleo, lodos tóxicos hacia los esteros, ríos de la zona y hacia el mismo suelo como tal. Eso ha provocado una enorme crisis humanitaria, ya que hay cientos o miles de personas que han muerto con cáncer, niños con leucemia, pueblos indígenas devastados, 2 pueblos se extinguieron. Entonces hay un daño inminente al ecosistema, a la vida de la gente y obviamente a los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos. ¿Y cómo que es posible que una corporación tan grande, americana, se comporte de esta forma? Hay varias cosas, ¿no? Primero, yo creo que la empresa actuó con actitud racista, sí. Siempre ha considerado que la vida de los pueblos latinoamericanos, del pueblo indígena ecuatoriano, vale mucho menos que la vida de cualquier persona de este país, de Estados Unidos o otra parte del mundo. Entonces hay una actitud racista de la empresa. Segundo, hay una actitud de obtener la mayor ganancia económica posible con la menor inversión posible. Todas estas cosas fueron calando que la empresa tenga enormes recursos económicos, pero a costa de eso hay un ecosistema destruido y la vida de la gente muy destruida. También está por parte del Estado ecuatoriano, que no tuvo la capacidad de controlar lo que hacía la empresa en esos años, porque la empresa corrompía a los gobiernos de Ecuador, a los diferentes ministros de Ecuador, entonces no había autoridad de control. La empresa controlaba todo con sistemas de corrupción. ¿Y cómo está el caso ahora? Viendo este enorme daño ambiental que se produjo en la Amazonía de Ecuador y la indefensión que se encontraba el pueblo, ya que el gobierno no ejercía ninguna autoridad de control, no había una autoridad judicial tampoco, porque no había ninguna acción de esta, y que la crisis humana era cada vez mayor, ya que el agua está contaminada, los suelos contaminados, el aire contaminado. En el año 93 planteamos nuestra demanda en las Cortes de Nueva York, exigiendo que Chevron repare el daño causado. Hemos pasado 15 años hasta ahora, 9 en Nueva York y otros 5 o 6 en Ecuador. Hasta ahora no tenemos una resolución judicial. Sin embargo, hemos probado en forma absoluta la existencia del daño ambiental, la responsabilidad que tiene Chevron sobre ese daño ambiental, la obligación que tiene Chevron de reparar el daño ambiental, el costo de reparación. O sea, está probado todo hasta la saciedad sobre todos los elementos que hemos denunciado nosotros y que son objeto del juicio en nuestro caso. Entonces, estamos esperando ahora que la Corte de Sucumbios emita su fallo, emita su sentencia, condene a Chevron a pagar por la reparación de este daño. He dicho yo en varios lugares, nuestra gente, nuestra población, pese a que ha perdido muchísimo, ha perdido la vida de sus seres queridos, hay cientos de niños huérfanos, hay un ecosistema devastado y que eso es un daño irreparable realmente, porque la vida de la gente no se compra con ninguna plata del mundo. Pese a todo eso,
La gente dice, nosotros no queremos que nos indemnicen, que nos den plata para nosotros. Solo queremos que limpien lo que está sucio, que el agua esté limpia, que nuestros hijos, que mis hijos puedan vivir en un ambiente sano, sin contaminación, sin estar con un riesgo de morir por cáncer o leucemia. Solo queremos la vida con dignidad. Es lo que pedimos en este juicio. ¿Y la contaminación ambiental es algo posible de revertir? Mire, hay elementos que son irremediables y si lo son remediables demoran varias décadas, varios 30, 40, 50 años quizás, y el coste económico es alto. Es más, hay muchas áreas que son absolutamente irremediables. O sea, nunca podremos devolver el ecosistema a lo que era antes, limpiar las aguas a los niveles que estaban antes. Pero sí podemos ponerlos a niveles que no representen un riesgo para la vida humana, para el ecosistema, la vida animal o flora, fauna. Sí podemos limpiarlo en ese sistema. Entonces, se requieren los recursos y es lo que Chevron debe pagar esos recursos para limpiar lo que está sucio, lo que ellos dejaron ensuciando. Contanos un poquito más sobre su historia. Entonces, ¿cómo se ha involucrado en esto? Bueno, yo soy hijo de un campesino, de un hombre que le gusta la agricultura. Y mi padre está anciano, tiene ya 80 y más años. Mi madre es una partera, una mujer que se dedicaba a otras cosas, además de criar sus hijos. Y es una familia muy pobre realmente, de la costa de Ecuador. Por razones económicas migramos a la Amazonía ecuatoriana hace ya 24 o 25 años aproximadamente. Sí. Cuando yo llegué a esa área, a la Amazonía donde vivo ahora, yo tenía 14 años de edad y yo vi todo el daño ambiental que existía, cómo estaban las carreteras llenas de petróleo, que Texaco arrojaba crudo en las carreteras, cómo estaban los ríos llenos de petróleo, cómo la gente perdía sus animales, su familia se enfermaba por las piscinas, los tóxicos que estaban por todas partes, cómo se creaban esas enormes cortinas de humo que existían en la zona allí. Yo vi todo eso, yo soy testigo de ese daño. Entonces, eso me fue motivando a que teníamos que hacer algo. Además, por mi misma pobreza, yo a los 14 años me tocó trabajar. Yo trabajaba en una empresa palmicultora, yo era un obrero de allí. Y también en la empresa que yo trabajaba había mucha explotación al obrero, al trabajador. No nos pagaban como debían pagarnos, no había seguridad para el trabajador. Entonces, había muchas cosas que eran injustas. Yo dije, hay que hacer algo también. Entonces, lo que hice fue me integré a la Iglesia Católica, a trabajar con la Iglesia Católica, con los sacerdotes, un poco en el trabajo social. Y bueno, a los 15 años empezamos ya a hacer alguna actividad con ellos. Fui catequista, líder de jóvenes. Luego creamos un grupo de defensa de derechos humanos de mi pueblo. Yo tenía 16 años, 17, y claro, creamos este comité de derechos humanos y yo era el presidente del comité. No sabía qué hacía, pero yo era el que dirigía esto, ¿no? Y eso también me llevó más a salir a las comunidades y a conocer más esta realidad que existía. Venía la gente con sus problemas, decíamos, tenemos estos problemas, no había ninguna autoridad que les escuche y decíamos, aquí hay que hacer algo. Acompañábamos a la gente, a esas autoridades, pero decían, busquen un abogado. Y no había abogados. O los que habían no defendían este tipo de casos. Entonces dije, bueno, entonces hay que estudiar para abogado. Y ahí nos pusimos a estudiar. Seguimos en el colegio, luego en la universidad y logramos graduarnos de abogado al fin de ayudar a la gente en estos problemas. ¿Sí? Pero claro, el problema que teníamos era que no había recursos económicos también. Entonces, mis amigos y la misma Iglesia Católica me ayudaron con el costo de mis estudios en la universidad y yo así pude estudiar gracias al apoyo de mis amigos y toda la gente que estuvo allí. Entonces, esto me fue llevando a un trabajo y a estar más de cerca con la comunidad, con su problemática. Cuando empezamos el juicio en Nueva York en el año 93, yo era parte de este Comité de Derechos Humanos y también en el 94 creamos un frente de defensa de la Amazonía, que éramos parte también nosotros. Fuimos progresivamente
metiéndonos cada vez más en esta lucha y contra Texaco en ese tiempo para que repare el daño causado. ¿Sí? Entonces, cuando yo me gradué de abogado, me dijeron, asume el caso. Y bueno, no tenía la mínima experiencia como abogado. Yo tenía meses de haberme graduado de abogado. Al frente estaba un grupo enorme de abogados con mínimo 25 años de experiencia cada uno de ellos. Yo era muy joven, un poco más que ahora. Pero primero creo en Dios, creo en la fuerza de la comunidad, creo en la palabra de la gente que dijo, vamos, que sí puedes hacerlo. Y dije también, yo sí puedo entonces y voy a hacerlo, ¿no? Y ahí me involucré del todo y ahora estoy como representante legal de los campesinos en este juicio. Dime un poco sobre el comportamiento de empresas americanas específicamente o de otros países desarrollados, ricos, ¿no? Cuando salen de sus países. Generalmente las empresas operan o actúan con un doble estándar. Y en el caso de Texaco, por ejemplo, que es lo que más hemos estudiado nosotros, Texaco hizo un trabajo distinto a lo que hacía acá. O sea, aquí en Estados Unidos, en los años 60, 70, ya extraía petróleo en varios lugares y no arrojaba el agua tóxica como lo arrojó en la Amazonía ecuatoriana. Hacía las piscinas, pero con mucho cuidado, y las reparaba y limpiaba. Y además, donde arrojaba el agua, era donde no había ninguna población humana. Allá en Ecuador, la cosa era distinta. En esas áreas habitábamos seres humanos. Las piscinas que hizo Texaco, donde puso todos los tóxicos, tienen 40 años y aún no se limpian. Muchas de ellas están visibles todavía en el área. Entonces, usó un doble estándar. Aquí actuaba de una forma y allá de otra. Es por eso que decimos que actuó con actitud racista. No le importó lo que pase con la vida de la gente de la Amazonía ecuatoriana. Eso no lo hizo solo Texaco. Las otras empresas igualmente lo realizan. Igualmente, aquí usan un estándar distinto a lo que hacen en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. Entonces, yo he dicho, hombre, es bueno, es importante que nuestro país, que la gente de Estados Unidos conozca qué hacen las empresas o sus empresas fuera de sus fronteras. Que investiguen cómo es posible que usen doble estándar y cómo aquí usan una tecnología que respeta un poco más el ambiente y allá usan otra tecnología más criminal contra la vida de la gente y el ambiente. Eso no es posible. Y ojalá los estudiantes investiguen estos hechos, los jueces investiguen estos hechos y sancionen a esas empresas que actúan de esa forma. Que entendamos que el ambiente es uno solo, el planeta, la Tierra es una sola y es de todos. No podemos cuidarla en una parte y destruirla en otra. Sabemos que la historia de la explotación, principalmente de la industria petrolífera, ¿no? Que ha sido muy vasta en muchos países y que ha sucedido repetidamente. En este caso, la comunidad se levantó y se defendió y no se quedó callado, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias que sufrió la comunidad, está sufriendo la comunidad por esta decisión? ¿Cuál es el sacrificio? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Y hay consecuencias y también hay logros que a uno le motivan a seguir. Obviamente hay un sacrificio de los dirigentes, de mis compañeros, del equipo de abogados, de técnicos, que implica desprenderse y dejar a un lado a la familia, sacrificar los momentos de tranquilidad, de familia, por estar en una causa colectiva. Nosotros invertimos nuestro recurso económico, poco que tenemos, en esto, porque entendemos que para la gente que está allá ahorita, para mí, para mis compañeros dirigentes de la Asamblea de Afectados, es la vida nuestra que está en juego. Yo he dicho, por la vida se da todo lo que uno tiene. O sea, hay mucha gente que tiene cáncer y dicen pongamos una mujer tiene cáncer y lo que dice es, vea, yo tengo cáncer. Yo sigo luchando porque quiero que mis hijos no tengan esto que yo tengo. Quiero que ellos no sufran lo que yo estoy sufriendo. Y por eso lucho. Entonces, el sacrificio de la gente es por la vida.
Y eso hace mucha gente ahí, eso es lo que hizo. Si esta decisión tiene esta gente de luchar tenazmente por defender su vida, la de sus hijos, la de las generaciones siguientes que van a venir, ¿por qué vamos a quedarnos callados? Tenemos que seguir. Es lo que motiva mucho más a seguir adelante. Y la empresa ha intentado hacer ustedes se callar, ¿no? Durante todos los años. La empresa ha intentado muchas cosas y ha buscado muchos métodos de callar, de tratar que la gente no diga lo que tiene que decir, de presionarle. Desgraciadamente un buen tiempo contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Los militares ecuatorianos eran aliados de la empresa para tratar de sorprender y amedrentar a la población. Ahorita la empresa en este momento está haciendo una campaña publicitaria enorme, contrata páginas enteras en los periódicos de Ecuador, en todos los periódicos, paga enormes cantidades de dinero para difundir su verdad, para insultar y ofender a la población de la Amazonía ecuatoriana, del país, para insultar y ofender a los abogados, a los técnicos, a los dirigentes que están luchando en esta causa. O sea, quieren a toda costa que la población se ponga en contra de quienes luchamos por la vida. Incluso han intentado muchas veces querer poner al país en contra nuestra. Me recuerda en el año 2008, igual 2007, 2006, en los últimos 3 años consecutivos, han buscado mecanismos para lograr que Estados Unidos no extienda unas preferencias arancelarias comerciales con Ecuador, que cierre el mercado de comercio Estados Unidos-Ecuador por este litigio. Lo que ellos han querido en el fondo es asfixiar económicamente al Estado ecuatoriano para que el gobierno y los empresarios se pongan en contra nuestra y digan que por la culpa de nosotros el mercado se ha cerrado. O sea, han buscado muchas formas de callar nuestras voces, de dividir el país, de generar cosas distintas, de amedrentamiento y hostigamiento a la población amazónica. Gracias a Dios, gracias a la persistencia, a la lucha de la gente, a la conciencia de la gente, no ha sido posible eso. Gracias al apoyo de muchos aliados en muchas partes del mundo, eso no ha sido posible y hasta ahora no hemos dejado que la empresa triunfe con su campaña publicitaria, con su presión económica y política hacia el Estado ecuatoriano. Si puede decir, usted enviar un mensaje para el consumidor acá que utiliza gasolina, ¿sí? Si puede decir directamente a él, ¿qué diría? Mire, yo creo que hay varias cosas que decirlo. Primero, es bueno que la población norteamericana haga una pequeña reflexión desde su corazón, desde su vida, y piense qué consecuencias quedan detrás de la energía que tenemos acá. Aquí en Nueva York se derrocha energía en cantidades, calentando casas con luces por doquier. Interesante, impresionante lo que se ve. Pero pensemos qué consecuencias quedan en los países donde se extrae el petróleo. ¿Qué gente está muriendo para extraer el petróleo y generar energía acá? Yo he dicho, yo no me opongo a la actividad petrolera. Creo que se necesita mientras no haya otra alternativa eficiente y suficiente. Yo me opongo a la forma criminal como se extrae el petróleo, cómo se mata a la gente. Entonces, si aquí regulamos y concientizamos un poco a la gente en el consumo, creo que vamos a depender menos del petróleo. Y segundo, entendamos que las empresas petroleras están jugando con la economía de los norteamericanos. ¿Cómo es posible? Las empresas manejan el mercado a su gusto y antojo, crean conflictos en muchas partes del mundo posiblemente, hay resistencia a la gente, claro, se reduce la producción petrolera y suben el precio de los combustibles en Estados Unidos. Eso es ganancia para la empresa y afecta al bolsillo del pueblo norteamericano. Hace pocos días veíamos las cifras económicas de Exxon, de Chevron. Chevron ha ganado en el año 2008 más de 24.000 millones de dólares. Exxon, más de 44.000 millones de dólares.
Todo el mundo está perdiendo una crisis económica mundial, menos las empresas petroleras. Eso es un crimen contra el pueblo y la gente debe saberlo. Imagina para mí el día del fin de la lucha. Describa para mí cómo sería este día para ti personalmente, para la comunidad, para la justicia internacional. Yo creo que hay dos, para la población local hay dos momentos, ¿sí? Primer momento es cuando ganemos la sentencia judicial definitiva y que la gente puede decir, nuestra lucha ha servido la pena, ha valido estar 15 o 20 años batallando en esto. Pero el momento final de la victoria nuestra es cuando logremos reparar el daño. Nosotros decimos, no vamos a celebrar cuando ganemos el juicio. Celebraremos cuando logremos reparar lo que está sucio y nuestra gente pueda volver a tener su vida con dignidad. Entonces, ese es el momento que quizás ya esté muy anciano cuando eso ocurra, pero espero verlo. Y para el contexto mundial también sirve mucho esto porque hay que entender que detrás de Chevron están todas las otras empresas petroleras viendo lo que pasa en este juicio porque saben que lo que hizo Chevron en Ecuador lo ha hecho Chevron y otras empresas en muchas partes del mundo. Y todas están interesadas a ver qué pasa en este litigio. Están apoyando a Chevron, quizás moralmente, para que se defienda cada vez más y no se deje vencer. Pero también detrás de nuestra lucha están miles o millones de personas de diferentes partes del mundo viendo qué pasa con este juicio. Porque saben también que si esta comunidad amazónica del Ecuador logra ganar este juicio, logra sentar un precedente mundial, mucha gente que ha sido estropeada por toda la historia en muchas partes del mundo va a tener ganas, ánimo y fuerza para también demandar y obligar a todas las empresas que actúen responsablemente en sus países. Entonces, este juicio es importante en todo sentido, para la Amazonía ecuatoriana y para el mundo entero, porque sienta un precedente que creo que todos debemos aprender de él. Yo pienso, hasta ahora nosotros hemos estado, o mucha gente aún está, pensando que es imposible hacer frente a una empresa poderosa. Pensamos que no somos capaces, que es una empresa grande y que yo no puedo vencerla ni puedo ni siquiera decirle algo. Creo que esa mentalidad hay que dejarla atrás. Somos capaces y es posible. Es posible hacerlo. Nuestros pueblos amazónicos son 30.000 personas que están directamente afectadas, todos de una pobreza extrema. Pero estamos demostrándole al mundo que cuando la gente se decide, se organiza y se despoja de intereses particulares y busca intereses colectivos y comunes, es posible cambiar la historia. Y la gente debe entenderlo que sí podemos cambiar esta historia, sí podemos exigir a las empresas que sean respetuosas con nosotros y a los estados que cumplan con su papel y con su rol. Entonces, demuestra un despertar de la población cada vez más que pone en evidencia el problema y que los derechos humanos se violan en todas partes del mundo. Pero así como se violan, también hay gente en todas partes del mundo que lucha por su defensa. ¿Cómo las personas pueden se involucrar en ayudar a este caso? En el juicio nosotros hemos tenido algunos problemas fuertes. Yo creo que enumeré unos 4 problemas fuertes que hemos tenido, ¿no? Primero, tenemos nosotros una gran deficiencia de recursos económicos. Chevron lo que más tiene es recursos económicos y por eso abusa del derecho, abusa de su dinero para difamar a la población y ofenderla. Nosotros también hemos tenido problemas con la ciencia, porque Chevron tiene suficiente dinero para contratar enormes cantidades de científicos de diferentes ramas de la ciencia, antropólogos, médicos o toxicólogos, biólogos, para que mientan, para que digan que lo que está ya ocurriendo es falso o que eso no es ningún problema para la vida humana o para el ecosistema. Entonces, ojalá también hayan científicos honestos
y sé que los hay, que esos científicos, que esos expertos honestos, también digan a la opinión pública la otra cara de la medalla, la otra versión. Yo no digo a la gente, yo no quiero que la gente mienta. Yo no quiero que un científico diga lo que yo quiero que diga. Quiero que diga lo que es. Quiero que sea justo. Y si hay un problema, pues diga el científico que ese es un problema. Entonces, ojalá hayan científicos, hayan expertos, como digo, que también, si es posible, visiten la Amazonía ecuatoriana, que si es posible, den su opinión para que la población tenga la otra información. No únicamente la de los que están pagados por Chevron, sino la otra versión que sí es científica, que sí es real y objetiva. ¿Sí? Igual pasa con el abuso del derecho que comete Chevron. Chevron abusa de su derecho y es interesante o sorprendente ver cómo hoy esta empresa se ha convertido en la víctima. Hoy Chevron dice en los tribunales de Ecuador, en la opinión pública, en los medios de comunicación, que hay un linchamiento judicial en Ecuador contra esta empresa. Que ellos son las víctimas y que estamos en un juicio injusto contra Chevron en Ecuador. Imaginémonos nosotros qué significa todo eso. O sea, ¿cómo es posible que una empresa que ha causado la muerte, quizás directa o indirectamente, de cientos de personas, hoy es la víctima? Eso no se puede pensar. ¿Sí? Aquí hay una víctima que es la población ahí, que por 40 años está expuesta a un problema y que va a seguir en ese problema. No es Chevron. Chevron es el victimario. Sí. ¿Y cuándo espera esa sentencia? ¿Cuándo hay alguna previsión? Yo espero que en este año 2009 exista una sentencia de primera instancia. Yo creo que debe existirla. Pasar más tiempo en una sentencia es violar los derechos humanos de la población y creo que ya basta. Ya basta. El mundo entero debe estar pendiente de esto, debe conocer esta causa y el mundo entero debe exigir que haya justicia. Nuestra gente exige justicia y estamos exigiendo al juez que sea justo, actúe de acuerdo a la ley y obviamente, si la ley le permite, sancione a Chevron y le obligue a reparar el daño causado. Entonces, en este año 2009 debe haber esa sentencia. Bueno, ¿más alguna cosa, Pablo? Que yo no Muchas gracias. Muchas gracias a ti.